que el propósito de reunirnos es alabar al Señor, glorificarle, exaltarle, darle gracias y ser bendecidos por Él también. ¿Cuántos han sido bendecidos por el Señor? Yo, como cantábamos, en mi vida ha sido bueno. No sé en tu vida, pero no podríamos quejarnos de Él. Él es bueno, muy, muy bueno. Amén. Los niños hoy van a tener algo especial por el Día del Niño. Ya ven que el miércoles 30 es Día del Niño, así que pues es una bendición también que ellos puedan escuchar la palabra, recibir la palabra, pero también ser bendecidos ahí en su reunión. Y bueno, vamos a la palabra. ¿Qué les parece? Abra su Biblia en Hebreos capítulo 4. Y el tema de lo que voy a compartir hoy se llama ayuda en el momento crítico. ¿A cuántos les gusta que llegue la ayuda en el momento oportuno, cuando se necesita? Tenemos experiencia como mexicanos, michoacanos y en muchas partes del mundo, aunque aquí en particular, pues tenemos algunas no muy buenas experiencias, en el sentido de que uno puede tener un problema de tránsito y tarda en llegar el agente de tránsito, el agente que te necesita auxiliar, o necesitas que llegue la policía y tardan, o la ambulancia y tarda. Pero ¿cuántos saben que el Señor está muy cerca de cada uno de nosotros? Y Él no tarda en ayudarnos y responder a nuestro llamado, a nuestro clamor. Así que a mí me encanta saber que nuestro Señor es un Dios cercano, no es un Dios lejano, ni que tenga que trasladarse, ni moverse, ni regular tráfico o algo. Él es omnipresente, Él está siempre cercano. Y una de las promesas de nuestro Señor Jesús fue: yo estoy con ustedes, ¿cuándo? Todos los días. ¿Cuántas horas? 24, aunque sea año bisiesto, lo que quieras. Él está cerca todos los días. Por eso cantamos también: su fidelidad sigue, de acuerdo al Salmo 23 también, que el bien y la misericordia nos seguirán. Su fidelidad nos sigue todos los días. Y aunque no veamos soluciones o que algo cambie en lo que nosotros esperamos que cambie, Dios siempre está obrando en nuestras vidas. Y Jesús siempre ha obrado a nuestro favor. Veo algunos tostaditos, se fueron a la playa, qué bueno que pudieron ir. Pero en este tiempo nosotros recordamos cómo Él murió por nuestros pecados, pero también resucitó. Todavía en esta fecha, históricamente hablando, aunque puedan cambiar algo, después de su resurrección Él todavía estaba en la tierra con sus discípulos. Y estaba nuestro Salvador resucitado, hablando con ellos, compartiendo con ellos, enseñándolos, instruyéndolos y animándolos. Porque tenían miedo ellos, ¿sí o no? Estaban temerosos ahí encerrados y el Señor aparecía en medio de ellos. ¿Cómo estamos hoy en día como sociedad? Muchas veces temerosos. Ay, tengo que ir a Guadalajara, ¿voy o no voy? O tengo que ir a tal lado, ¿voy o no voy? O a Uruapan, pero el Señor siempre está con nosotros animándonos y nos da sabiduría también, ¿no?
para saber si voy o no voy. Y Él siempre obra a nuestro favor. Antes de morir y de partir, en Juan capítulo 16, 7, les explicó a sus discípulos que Él iba a morir y que iba a partir. Y les dijo, les conviene que yo me vaya. Y ellos que decían, no, porque humanamente pues nos cuesta trabajo entender que el plan de Dios es mejor y más grande que nuestro pensamiento y lo que nosotros podemos querer momentáneamente. Y Él les dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo, ahí le llama el Consolador, no va a venir a ustedes. Mas si me voy, yo se los voy a enviar. ¿Cuántos aquí tienen el Espíritu Santo en su vida? Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios, Hechos 1:8, dice que nos da poder para ser testigos del Señor y para vivir la vida cristiana. Como decíamos, los discípulos estaban encerrados con temor de los judíos y de los soldados, pero el día de Pentecostés, ¿qué sucedió? Hubo un cambio radical en sus vidas. ¿Cómo está tu vida? ¿Sigue siendo así un cristiano temeroso, limitado, con temor de compartir el evangelio o de decir que eres cristiano, o eso ya quedó atrás en tu vida? Porque recibimos ya el poder de Dios, hermanos, para ser testigos de Jesucristo. Así que Él siempre ha actuado y sigue actuando a nuestro favor. Él murió por nosotros, nació por nosotros, murió por nosotros, resucitó por nosotros, ascendió por nosotros y hoy en día sigue interviniendo y bendiciendo nuestras vidas, hermanos. Y Él está vivo con todo el poder. En Hechos 1 les dijo, en Mateo 28, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Ese es el Salvador que tenemos, que nos ayuda, que nos protege, que nos bendice. Todo el poder, toda la autoridad la tiene Él. No hay nada que Él diga, hágase esto y no se hace. Bueno, nosotros somos medios cabritas a veces, ¿no? Él dice, hagan esto, y ¿qué hacemos? Nos brincamos las trancas y no lo hacemos. Bendice, perdona, ayuda, ama, etcétera, y hacemos lo contrario. Dígale al de al lado, ¿cómo andas tú? Ay, no, a mí me gusta solo el Señor que me motiva. Él siempre nos motiva. Ver su obra y su amor por nosotros siempre me anima. No necesito más motivación. ¿O qué necesitas? Que alguien te rasque el oído ahí para, ay, no, tú anímate. No, si Él murió por mí y resucitó por mí y ascendió por mí y está sentado a la diestra siendo el mediador entre Dios y el Padre, siendo nuestro abogado y nuestro gran sumo sacerdote, yo no necesito nada más que me anime. Tengo todo el ánimo de saber que Él tiene todo el poder y toda la autoridad y está pendiente de nosotros. ¿O quieres que te dé una plática motivadora? Si necesitas más de eso, entonces estamos perdidos, porque eso es lo más glorioso que tenemos como cristianos. El apóstol Pedro, en Hechos capítulo 10, ahí cuando fue a visitar la casa de Cornelio, ustedes recuerdan, llegó a casa de los gentiles y él no entraba en casa de los gentiles. Y él les empezó a predicar el evangelio y les dice, ustedes saben, porque sabían, pero les quería recordar, cómo el Señor Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a los enfermos y liberando a los que estaban atrapados por el enemigo.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso lo hizo cuando estuvo en la tierra, pero lo sigue haciendo. Y te quiere usar a ti y a mí también. Pero cuando tú y yo necesitamos de su ayuda, Él está presente. La Escritura dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, me dejen, con todo yo sé que Él nunca me dejará ni me desamparará. ¿Quieres más ánimo? No, es que yo quiero ver mi chequera rebosando. Mira, la Biblia nos enseña en todo. Hazte tesoros, ¿dónde? Porque aquí sales de la sucursal bancaria y te alcanzan en una moto y te quitan hasta la moto, hasta el carro, hasta la vida a veces. No, hagamos tesoros donde, no digo que no tengas una chequera gorda, si puedes, qué bueno. Y como te he dicho, disfruta y bendice. Y honra a Dios con tus bienes, como dice Proverbios 2. Pero Él está muy cercano a nosotros. Hebreos capítulo 4, versículo 14, hablando de lo que hace Jesús hoy en día por nosotros, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. ¿Quién es nuestro gran sumo sacerdote ahora? Jesús el Hijo de Dios. Solo hay un sumo sacerdote. No hay más, como en alguna religión hay muchos. Nosotros tenemos uno, diga uno. Él es suficiente. Si Él no fuera suficiente, estaríamos perdidos. Retengamos entonces nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dale un aplauso al Señor. Él nunca pecó. Y el versículo 16, o sea, es el preámbulo del escritor de Hebreos para animarnos a hacer lo que dice el versículo 16. Ya que tenemos ese gran sumo sacerdote, ¿qué debemos hacer? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Wow, hermanos! Qué gran bendición tenemos los cristianos verdaderos. Los cristianos que solo son de nombre o de otras formas, porque hay miles y millones, no pueden entrar aquí hasta el trono de la gracia. No pueden entrar a la presencia del mismo Dios Todopoderoso. Fíjate, te voy a leer en otra traducción. Dicen: Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha entrado al cielo. ¿A dónde entró? Al cielo. Así que sigamos firmes en la fe que tenemos. No te muevas de tu fe, hermano. Yo no digo que no te muevas de una iglesia si cambias de ciudad o tienes dudas de algunas cosas que se enseñan o cómo se hacen algunas cosas que no es conforme a la palabra de Dios, puedes cambiarte. Dice, pero en la fe, ¿qué debemos hacer? Estar firmes en la fe. Él nunca nos falla, Él nunca nos miente, Él nunca nos hace nada malo. En Él confiamos. Así que sigamos firmes en la fe que tenemos. Él fue tentado tal como somos tentados nosotros. ¿Cuántos aquí tienen tentaciones? Hay muchos, qué bueno que no. Yo creo que
viven en el cielo. Porque allá no va a haber tentaciones, hermanos. Allá no va a haber nada malo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Dónde quieres estar? En la casa de mi Padre, donde hay muchas moradas. No sé si vayas a ser mi vecino o cómo vaya a ser, pero yo sé que estaré donde está mi Padre Celestial. ¿Y qué hace el Padre? Cubre, bendice, provee, ama, alegra. ¡Wow! Así que fíjate lo que dice. Él fue tentado como nosotros somos tentados. Yo el que diga que no tiene tentaciones es porque o no ve, no oye, no habla, no, ya está. Porque ¿cuántos saben que las tentaciones brotan por todos lados? Dice, la única diferencia de que Él nunca cometió pecado. Y yo digo, gloria a Dios. Fue tentado en todo, pero nunca pecó. Nació sin pecado, vivió sin pecado y murió por nuestros pecados. Eso fue lo más terrible. Él llevó ahí en la cruz nuestros pecados. Y nosotros le tuvimos por azotado y por abatido. Mas Él fue abatido por nuestras rebeliones, hermanos. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, la paz que tú y yo tenemos hoy en día, de saber que somos hijos de Dios, tenemos su ayuda, su protección y vamos a estar con Él. Por eso Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados, salvados. Todos se desviaron, diga todos. No hay justo ni aún uno, dice Pablo en Romanos 3. No, es que tal persona es muy justo, pero de acuerdo al parámetro del mundo. Pero de acuerdo al parámetro de Dios y la palabra de Dios, no hay ni uno. Ni tu abuelita, ni tu tío ese que se la pasaba siempre rezando. Nadie, no hay justo ni aún uno que haga el bien y nunca peque. Pero Él nunca pecó, hermanos. Entonces dice el versículo 16, entendiendo esto, acerquémonos con confianza al trono de Dios que es generoso. Wow. Ahí no hay pichicateces, no sé si me entiendo con esa expresión, o sea mira, a mí no me gusta que si vamos a comer, por ejemplo, la comida, ¿cómo le llaman? Gourmet. Está buena, pero tráeme 10 de esa gourmet, 10 órdenes, porque la comida gourmet en general es poquito de esto y poquito. Y yo me lo como y digo, bueno, de botán está bien, pero ¿a qué horas comemos, no? Bueno, aquí dice que Él es generoso. De tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito, hermanos. ¿Cómo podemos pensar que Él es limitado? Él es generoso. Una de las cosas que tenía mi papá, pues él vivió una situación de huérfano desde pequeño y tuvo que entrarle desde chico. Y me acuerdo también mi suegra, así era. Llegaba y compraba comida no para desperdiciar ni tirar, pero para que quedáramos satisfechos. Y si compraba naranjas para que comer, compraba una arpilla de naranjas. O sea, 30, 40 kilos. ¿Sí? Bueno, si nosotros siendo malos, dice la Escritura, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial, hermanos, que Él es bueno, generoso, bondadoso, pero además Él no está limitado en nada.
Jesús nos lo demostró cuando alimentó a 5,000 personas. 5 panes y 2 pececillos. Y dice que todos comieron hasta qué, hasta saciarse. Y todavía le dijo a los discípulos, les toca una cesta a cada uno de ustedes. 12 cestas. Ahí recibiremos su compasión. Fíjate, a veces nosotros no somos nada compasivos. Y señalamos con el dedo. No, fulano, sutano. Hermanos, aprendamos del Señor, ¿no creen? Dice, ahí recibiremos su compasión y su bondad para ayudarnos cuando lo necesitemos. ¿Cuántos necesitan algo hoy? Acércate, ahí está su generosidad, su bondad para ayudarnos. Por eso el título de la ayuda en el momento crítico. Así que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, y caminemos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Algunos nos falta ya poquito, ya hemos recorrido un buen tramo del maratón, a otros les queda más, pero yo digo qué bueno que me queda poquito ya, porque voy a llegar a la meta. ¿Cuántos saben que el día que digamos hasta aquí, que el Señor diga hasta aquí, llegamos a la meta? Porque nuestra meta es irnos con el Dios Todopoderoso, hermanos. ¿Qué decía Pablo? He corrido la carrera, he peleado la buena batalla de la fe. Y él se gozaba, tú sabes, en Filipenses decía, yo ya quisiera estar con el Señor, pero si le sirvo todavía aquí, aquí estoy. Por eso los que estamos aquí todavía es porque le servimos en algo. El problema es que luego no le servimos, aunque deberíamos de servirle. Porque también decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Llegar a la meta es la ganancia, ahí recibes. Y dice, y además me está guardada la corona de la vida, la cual me dará ¿quién? El Señor. Así que Cristo, como el gran sumo sacerdote de su iglesia, es lo que nosotros necesitamos. Y fíjate una palabra que sobresale aquí: gran sumo sacerdote. Es la única vez que se usa en la Biblia hablando a Jesucristo, porque los sumos sacerdotes, ¿cómo se llamaban? El sumo sacerdote Caifás, el sumo sacerdote Anás, o como se llamara, o Aarón. Pero aquí hace una acepción que debemos considerar: gran sumo sacerdote. Y podemos acudir a Él todos los días. Mira, Él ahora es el gran sumo sacerdote, y en la ley que le fue dada a Moisés, o conocida como la ley mosaica, ninguno fue llamado gran sumo sacerdote. Él además, con un cuerpo glorificado, traspasó los cielos. Porque todos los demás sumos sacerdotes del Antiguo Testamento morían, y su cuerpo ¿dónde quedaba? En la tierra, donde lo enterraran o lo que pasara cuando él muriera. Pero Jesús resucitó corporalmente, contrario a lo que muchos dicen que era solo gases, mafufadas, fuman de esa buena.
ya está modificada genéticamente. No, Él resucitó corporalmente y cuando Él ascendió, los discípulos lo vieron, ¿sí o no? ¿Tenía su cuerpo, sí o no? Sí. Y así dice que atravesó la atmósfera y los cielos interestelares, hermanos. ¿Sabes hasta dónde llegan esos cielos? No. Solo sabemos que es una transición para llegar al tercer cielo, donde está nuestro Dios. Él llegó allá, Él tiene un cuerpo semejante al de nosotros, glorificado, y un día recibiremos tú y yo un cuerpo también, semejante al de la gloria de Él, no igual, nadie puede ser igual que Él. Así que Él era verdadero hombre y verdadero Dios. Y Él, como sabe lo que tú y yo batallamos en esta vida, Él se puede compadecer de nosotros. Cuando yo recuerdo, cuando era más joven, que algún amigo o conocido perdía a un ser querido, le decía, pues lo siento mucho. Y pues sí era con buena intención, lo siento lo que te pasó. Pero cuando tú pierdes un ser querido, cercano, a quien amas, entiendes más lo que le está pasando a esa persona, ¿sí o no? Cuando tú pasas por una enfermedad terrible y ves a otra persona que está, cuando tú ya saliste, que está entrando en un periodo de sufrimiento por una enfermedad, ¿lo puedes entender mejor, sí o no? Cuando no dices, pues sí le dolerá, ¿no será exagerado? Y a veces no podemos entenderlo porque no lo hemos padecido. Jesús fue tentado conforme a nuestra semejanza. Por eso puede compadecerse de nosotros. Él, como te decía, fue verdadero hombre. Cuando lo azotaron, ¿le dolería? Es que Él era Dios, sí, pero era verdadero hombre. Cuando lo abofeteaban, lo escupían, lo ofendían, ¿sentía? Claro que sí. Ahora, Él no se compadece de nuestros pecados cuando pecamos. Ay, Señor, es que no pude aguantar esa tentación. No, Él lo que espera es que nos arrepintamos, pidamos perdón para que Él nos perdone. Pero Él no dice, pobrecito, yo sé que esa tentación era muy fuerte. Diga, no, eso no hace el Señor. Porque la misma Escritura dice que cada quien pecamos porque queremos. Dígale al de al lado, ¿ya oíste? Porque la Escritura, Pablo habla en los Corintios que cuando viene una tentación, Dios no dejará que seamos tentados más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación que hace, ahí está la puerta, córrele. Ahí está tu esposa, háblale. Ahí está tu esposo, dile. Ahí está tu papá, corre con él. O sea, da la salida para que podamos resistir la tentación. Yo me acuerdo mucho de José y lo recomiendo mucho a los jóvenes, pero a todos. ¿Qué hizo cuando la tentación? Era una tentación impresionante, porque estaba solito en la mansión de su amo, con una mujer motivosa, agresiva, que lo quiso violar. Y él pensó, ¿cómo haría yo esto y ofendería a mi Dios? ¿En quién pensó primero? En Dios. Y luego pensó en su patrón. Pensemos en Dios, hermanos. Pero nadie puede decir es que no pude. No quisiste, es otra cosa. Porque juntamente con la tentación, Él da la oportunidad de salir.
Así que Él se identifica con nosotros y nos entiende, nos comprende, porque en cada dolor Él también padeció muchos dolores. Varón de dolores, experimentado en quebrantos. Así que, porque a veces decimos, no, yo solo encuentro en la Biblia ciertas cosas que le pasaron. Él padeció en todo, conforme a la semejanza de todos nosotros. En cada situación difícil, Él lo entiende. De familia, pues, ¿qué le decían sus hermanos? Vete allá a Jerusalén. ¿Qué le decían sus paisanos? Pues que no es el hijo del carpintero y ahí están sus hermanos y su mamá María. Y no pudo hacer muchos milagros por su incredulidad. Él sufrió en todo. Así que, ay, pero era Dios, pero era hombre, hermanos. Si no entendemos eso, nos perdemos. Despreciado y desechado. Así que, a pesar de todo eso, la Biblia dice que Él no conoció pecado, que Él no cometió pecado y que no hay pecado en Él. Ese es nuestro Salvador, hermanos. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Él era obediente al Padre y hacía todo lo que el Padre le decía que hiciera. El Padre nunca le diría ve y peca, porque el Padre es santo. ¿Qué es lo que cantan los seres que están enfrente del trono? Él es santo, hermanos. No se puede justificar ningún pecado. Primera de Juan 1:9 dice, si el Espíritu Santo te redarguye y tú dices, pues sí pequé, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que el hombre tiende a pecar, aunque fuimos creados desde el principio. Adán y Eva, ¿cómo fueron creados? Sin pecado. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, dice Salomón, he aquí solo esto he hallado. Ya ves que él se dio a investigar y a hacer un montón de cosas. Que Dios hizo al hombre perfecto, recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Cómo hizo Dios al hombre? Recto. Por un hombre entró el pecado, dice Pablo, y por un hombre entró la vida eterna. Esto es Jesucristo. Y Él tiene un cuerpo allá donde está, sentado a la diestra del Padre. Así que vayamos confiadamente. ¿Cuántos creen que Él es de confianza, que podemos confiar en Él? Él nunca nos falla. Nunca. Nunca. Que no haga lo que nosotros quisiéramos que hacemos, eso es otra cosa. Porque Él sabe lo que más nos conviene, ¿sí o no? ¿Qué quieres tú? ¿Lo que tú quieres o lo que Él quiere? Es mejor lo que Él quiere. Y acerquémonos en plena certidumbre de fe, en plena conciencia de a quién estamos acercándonos y qué es lo que Él puede hacer por nosotros. Él es misericordioso y compasivo por nosotros y Él nos da gracia en el momento de nuestra necesidad, en el momento crucial. ¿Eres atacado por una tentación? Clama a Él. Ayúdame, Señor. ¿Y qué crees que va a hacer Él? Nos va a ayudar. En donde quiera que estés, en la calle, en tu trabajo, en tu casa. Dormido, pues despierta uno y Señor. ¿Cuántos despiertan a veces con temor? Mira, si hay a veces
temores de noche, eso dice la Biblia, ¿no? De día hay y de noche también. Él no duerme, él no es como nosotros, Él está siempre atento a nosotros. ¿Cuántos pueden dormir más tranquilos así? Claro, cierra tu puerta, ¿verdad? No la vayas a dejar abierta, no dejes tu cartera ahí en el carro, en la calle, no, digo, es de sentido común, ¿no? Porque luego, no, el Señor, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O, ¿qué dijo el Señor al enemigo? No tentarás al Señor tu Dios. No, seamos también sabios, porque el Espíritu Santo es espíritu de sabiduría, ¿sí o no? A veces parece que no. Y Hebreos 5, versículo 1, continúa exponiéndonos la gran diferencia entre el sumo sacerdote del Antiguo Testamento y nuestro gran sumo sacerdote. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados y para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. ¿Cómo eran los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento? Pecadores como nosotros. Aarón tenía primero que presentar un sacrificio, ¿por qué? Por sus pecados y después por los de todo el pueblo. Ahora, Jesús presentó algo por él, con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda. No se necesitaba, en el Antiguo Testamento era una vez al año por la expiación, por el perdón de pecados, por todo el pueblo. Y solo en esa ocasión entraba el sumo sacerdote hasta el lugar santísimo, con la sangre de ese animalito que había sido sacrificado por los pecados de todo el pueblo. Y nosotros cada cuándo podemos entrar al trono de la gracia. Siempre, diga siempre. Qué gran diferencia, hermanos. Estaba platicando con uno de mis hermanos y dice, híjole, es que no me alcancé a confesar. ¿Te acuerdas? Le digo, ¿por qué? He estado compartiendo con él y todo, pero les cuesta eso, ¿no? Es que solo puedes ir antes de la celebración religiosa de 6 a 7. Y si no llegaste, ya caminaste, te quedaste con tus pecadotes. Imagínate nada más. Cuando nosotros, en el momento que pecamos y lo entendemos, ahí podemos ir al trono de la gracia, pedir perdón y encontrar ayuda del Señor. Dice, y por causa de ella, de su debilidad, debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Ahora, ¿quién escogía al sumo sacerdote y a los demás sacerdotes? Diga Dios. No era. Hoy en día hay muchos que se promocionan ellos mismos. ¿Cuántos saben que Dios llama al que quiere que le sirva? ¿Qué hizo con los 12 apóstoles? Él los llamó. ¿Qué hizo con Pablo? Él lo llamó. Y muchos dicen, no, pues es que yo quiero. Está bien. Pablo en 1 de Timoteo 3 dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero empieza con unos requisitos que yo me voy al piso. Es necesario
Y léanlos ahí para que vean. Pero a quien el Señor escogía, actuaba entre Dios y los hombres. Era un mediador, ¿sí o no? Era una sombra de lo que Jesús hace hoy en día. Eso se terminó. Todo lo que fue la situación de los sacrificios y del sacerdocio levítico, etcétera, acabó porque Jesús terminó, completó su obra de salvación y ahora Él es nuestro mediador. Así que consideremos nuestra fragilidad también, hermanos. El que crea estar firme, cuide que no caiga. El que se sienta perfecto, cuidado, porque ya el solo sentirse perfecto ya es salirte por donde no. ¿Hay aquí algún perfecto? No, yo también bajo las manos y las escondo. No, considerémonos a nosotros mismos y tengan compasión de nosotros cuando cometemos errores, hermanos. Y yo también tendré compasión de ustedes, porque nadie somos perfectos. Y a veces somos muy rápidos para sacar el dedo del gatillo, ¿no? Pero como dijo alguien, cuando tú haces esto, hay otros dedos que dicen, ¿y tú, Nas? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Y si dices, no, yo nunca caería en eso, cuidado. Cuidado, diga cuidado. Porque sí, a veces nos ponemos así en ese grado tan espiritual. Hoy ya supiste que fulano de tal hizo esto y aquello. ¡Qué bárbaro! Yo nunca lo haría. Cuidado, cuidado. El que quiere estar firme, cuide que no caiga. Dígale al de al lado, cuidado. Por eso cuando comes tacos al pastor, el pastor come de oveja. Diga cuidado. Porque ¿quién crees que está presente? Él escucha todo. Ay, no solo lo pensé. Bueno, el salmista dice, aún no está la palabra en mi boca y Él la sabe toda. Así que, pues aunque estés pensando ahorita, Él ya supo. Yo no, pero Él ya supo. Así que Jesús nunca se levantó, Él. El Padre fue el que le dio un nombre, Filipenses capítulo 2, que es sobre todo nombre. Porque Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de todo lo que existe y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Un día va a suceder esto, porque ahorita vemos que no. Mucha gente incluso blasfema al Señor, así como cuando Él estuvo en la tierra. ¿Qué decían? Saca a los demonios por Belcebú, demonio tiene, etcétera. Bueno, un día vivos y muertos confesarán que Jesús es el Señor. Y esto no quiere decir que se van a salvar, sino que van a decir, realmente Él era el Mesías, el Salvador del mundo. ¿Cuántos ya han creído que Él es el Mesías? El Señor mismo dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién le dijo que Él es el sumo sacerdote? Dios. ¿Te acuerdas que durante la historia de Israel
hubo algunos que ahí se sublevaron queriendo tomar el lugar de Aarón y de Moisés. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Coré. Y él era de la tribu de Leví, él servía en el tabernáculo. Pero él dijo, ¿a poco Dios solo habla por Moisés y Aarón? Yo quiero ese puesto. Diga, es quien Dios pone. Dios había dicho, de la familia de Leví, y luego apártame a la familia de Aarón. Y cuando se portaba mal un sacerdote, ¿qué hacía el Señor? ¿Te acuerdas de los hijos de Aarón? Ofrecieron fuego extraño, salió fuego de delante del Señor y los fulminó. Dígale al de al lado, aguas. No podemos jugar con las cosas de Dios, hermanos. Menos nosotros los que decimos que servimos al Señor. Pero yo veo a muchos que no les pasa nada y dicen y hacen cosas tremendas. Pues puede ser que algunos escapen en esta vida, pero un día van a estar delante de Él. Así que nuestro gran sumo sacerdote es el unigénito Hijo de Dios. Versículo 7 dice, y Cristo en los días de su carne, por si hubiera duda, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué aprendió? Hermanos, necesitamos aprender a obedecer al Señor. Mira, oímos, pero no obedecemos. ¿Qué dijo Santiago? Sean hacedores de la palabra y no solo oidores olvidadizos. No, Jesús en su humanidad aprendió obediencia, ¿sí o no? En su casa ahí con José, con María, ¿aprendió a obedecer? Sí. Y al Padre con mayor razón. ¿Y tú y yo qué tal? No, a mí me gusta esa que cantan en Tierra Caliente, el hijo desobediente. Y bueno, ya basta el tiempo pasado para haber cantado y dicho cosas sin sentido. Porque ahora que las pensamos decimos, ¿cómo yo? Y sí lo pensábamos y lo creíamos. Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Ya muerto voy a llevarme nomás un puño de tierra. Mentiras, ni un puño de tierra te vas a llevar. ¿O sí, alguien se puede llevar un puño de tierra? Nada. Y uno muy convencido y se sentía muy gallito. No, hermanos, necesitamos aprender a obedecer a Dios. Acuérdate de Saúl, que es uno de los que tenemos así, digo, no digamos Adán y Eva, ¿no? Pero Saúl, teniendo toda la bendición de Dios, el respaldo de Dios, las instrucciones claras de Dios. Bueno, Dios nunca da instrucciones medias nebulosas. Porque ¿qué le dijo a Adán y a Eva? De todos los árboles puedes comer, solo de ese no. Uno, diga, uno. Y ahí van y se avientan eso. Y así estamos nosotros, guardamos todo lo demás, pero ahí, ya sabe Dios de qué pie cojeas, hermano. Dígale al de al lado, él sí sabe. Porque a veces muchos dicen, no hombre, yo creo que esa persona es perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso dice de Job el Señor, pero ¿pecaba Job o no? Y Saúl desobedeció y Dios lo desechó. Y Adán pecó y trajo muchos males hasta el día de hoy a la humanidad. El pecado es el problema, la desobediencia es el problema, hermanos. ¿Cuántos son papás aquí? ¿Cuál es el principal problema con los hijos? Ay, jole.
Por eso la Biblia da muchas instrucciones. Desde chiquitos, corrígelo, ¿sí o no? Muchos dicen, no, yo ni con el pétalo de una rosa, pobre niñito. Bueno, después nos vemos. En general, después los resultados son terribles. Noches sin dormir, llevarle su cajetilla de cigarros allá donde los enrejan, etcétera. Porque desobedecer a Dios siempre traerá consecuencias. ¿Qué le dijo a Adán? Ahora la tierra será maldita. Espinas y cardos te producirá y comerás el pan con el sudor de tu frente. Podríamos comer sin batallarle tanto, hermanos, pero miren, la desobediencia. Nos podría ir mejor si obedeciéramos al Señor, ¿sí o no? Pero bueno, sigámosle. Y bueno, ahí vienen las consecuencias. La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y a veces dices, ¿por qué esto y por qué aquello? ¿Qué sembraste? Pues estás cosechando. Pero lo importante es sembrar para la vida eterna, para el Espíritu, para el reino de Dios, para que eso abunde y ya lo que sembraste mal, ya sea mínimo. Pero si le seguimos echando mala semilla, pues ni modo. Pero fíjate, Jesús, para demostrar que también era un hombre, dice que ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Ay, es que él nunca lloró. Él lloró ante la tumba de Lázaro, cuando entró a Jerusalén y en muchos otros casos, pero pensamos que él no. Dijo, Jerusalén, ¿cuántas veces quise, como la gallina quiere, atraer a sus pollitos y bendecirlos, cuidarlos, pero tú no quisiste? Tú no quisiste también. Y ahí están las consecuencias. Lucas 22, para poder ver lo real que era. Cuando Jesús ora en Getsemaní, dice, y saliendo se fue. Obviamente el contexto es la última cena y ya eran los últimos momentos antes de que lo aprendieran. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, oren que no entren en tentación. Lucas 22, 39. Oren que ¿qué? Que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en ¿qué? En agonía, estaba de veras pasando. Él no pensaba en lo físico, en lo natural, en su cuerpo, lo que iba a sufrir, sino en el pecado que iba a ser puesto sobre él, en la separación del Padre de él. Y dice que estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En otro de los evangelios, en Mateo y Marcos, habla de otras cosas, pero en uno de ellos dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Llegó a un punto de presión que podrían decir, está en depresión. Pero era ver todo lo que él iba a pasar. Pero lo hizo por amor a ti y a mí, hermano. Y cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, ¿y cómo los halló? ¿Cómo nos encontrará a nosotros?
Porque la instrucción de oren para que no entren en tentación es aplicable hoy en día para nosotros. Claro, pero ¿qué hacemos? No, yo no fallo. No, hermanos. Pero fíjate lo que dice aquí, que también es significativo. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo. ¿A causa de qué? ¿Qué hace alguien que está deprimido? Se duerme, se la pasa encerrado y allá. ¿Qué necesitan? Que Jesús venga y los levante. ¿Cuántos saben que levanta aún al que esté en la peor situación? Porque Él restaura nuestra alma. El Salmo 23 dice, confortará mi alma. En el Salmo 42, es un salmo de los hijos de Coré, pero muchos le adjudican a lo que pasó David cuando andaba en el desierto huyendo de Saúl, o cuando él fue huyendo porque su hijo lo quería matar. ¿Se acuerdan? Y él decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Y luego fíjate, dice, ¿cuándo vendré y llegaré a la casa de Dios? En gritos de júbilo y de alegría. Se acordaba él de eso. Y nosotros ahora tenemos entrada continua, hermanos. Él no podía hacerlo constantemente. Y luego da una expresión, dice, ¿por qué te abates? Y esa palabra significa ¿por qué te entristeces? ¿Por qué te deprimes? ¿Por qué te sientes tan mal? Alma mía, y te turbas dentro de mí. Espera en el Todopoderoso, porque aún he de alabarle. Él es la salvación mía y el Dios mío. Dale un aplauso al Señor, hermano. Y muchos conocemos la historia de Elías. Elías se deprimió cuando lo amenazó la señora esta Jezabel. Y él le dijo, Señor, ya llévame. ¿Y qué le dijo el Señor? No es cuando tú quieras. Dígale al de al lado, no es cuando tú quieras. Le dijo, come y bebe. Le mandó un ángel y le dijo, fortalécete, largo camino te espera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Todavía. Entonces ellos estaban tristes, los discípulos ahí. Y se vale, pero hay que acudir al Señor, al trono de la gracia y levantarnos rápido, hermanos. Porque hay cosas que nos entristecen, ¿sí o no? Yo a veces digo, ay, me siento deprimido, pero me acuerdo de que soy pastor y digo, no. Necesito acercarme al Señor, pedirle ayuda y bendecir a otros también. Porque imagínate unos papás deprimidos y los hijos ahí, ¿cómo van a estar? No, pues me acuerdo que soy papá y digo, no, pues mira, 5 bocas que alimentar y comen como, ustedes no se acuerdan de un comercial los de unos añitos, sí, de unas galletas, eran qué, margarinas, margarina primavera, ¿no? Y una niñita ahí muy inocente, así como mis nietas ahora que estuvieron ahí, le da una galleta, casi le come la mano. A veces así son nuestros hijos. Así que, hermanos, Él nos quiere y nos puede ayudar en el momento de la necesidad. Pero nosotros no vamos al trono de la gracia. Cuando Él extiende su mano y dice, entra confiadamente. ¿Por qué dice confiadamente? Porque Él no nos va a rechazar.
Yo crecí en un pueblo, 10,000 habitantes, por ahí. Y uno tenía la puerta abierta, la de la calle y la del pasillo, porque las casas eran así. Y de repente, cuando menos esperaba, ya estaba la vecina Lupita hasta en la cocina. ¿Qué estás cocinando? Me llegó el olor hasta allá. Entraban confiadamente porque había confianza. Ahora a veces el marido no confía en la esposa no confía en el marido. ¡Qué terrible! Los hijos no confían en los papás. No, es que si le digo a mi papá, si le digo a mi mamá. Y a veces uno es el duro, cualquiera de los dos. Necesitamos el corazón del Señor, ¿no? Que digan, puedo ir confiadamente con mi papá y con mi mamá. Si con Dios puedo ir, ¿cómo con mi papá y mi mamá no? Y a veces, cuando con los papás no, pues se van con los abuelos. Porque los abuelos, pues ya el Señor nos dio más experiencia, ¿no? Así que el Señor nos entiende. Él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Él sufrió en todo. Mira, ¿te imaginas aquel día que le llevaron una mujer sorprendida en el momento del adulterio? Y es muy significativo de cómo dice la Escritura que él estaba con su mirada ¿en dónde? Haciendo algo con un palito ahí en la tierra. Y hablaba, pero no estaba ahí. Porque él sabía que no era correcto. Aprendamos de él, hermanos. Mira, cuando estuvo aquí en la tierra nos da ejemplos de cómo podemos acercarnos. ¿Qué hizo la mujer de 12 años de enferma de flujo de sangre? Vino entre la multitud como pudo a gatas ahí arrastrándose y tocó el manto del Señor. Porque sabía que Él la podía ayudar. Y instantáneamente se detuvo el flujo de sangre. ¿Qué hicieron los 10 leprosos? Aunque fue de lejecitos, pero se acercaron y le dijeron, sánanos. Y Él les dijo, vayan con el sumo sacerdote. ¿Se fijan que el sumo sacerdote tenía funciones? Él determinaba si eran puros o no. Y luego vino otro en Marcos, creo que es capítulo 5, y corriendo vino, fíjate, corriendo porque no los dejaban acercarse. Este entendía que ahí podía cambiar su vida. Y vino corriendo y se postró delante del Señor y le dijo, si quieres puedes sanarme. Fíjate lo cerca que se acercó. Dice que Jesús extendió su mano y lo tocó y dijo, quiero, y lo sanó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No hay enfermedad que Él no pueda sanar, no hay problema que Él no pueda resolver, no hay montaña tan grande que Él no pueda mover, no hay depresión, no hay ninguna situación tan difícil en la que Él no nos vaya a ayudar. El Salmo 103, termino con esto. Dice, bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, fíjate, está hablando a su alma. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ni uno solo de sus beneficios. A ver, hermanos, si hiciéramos una lista de los beneficios de Dios solo de un mes, ¿cuántos terabytes necesitarías para grabarlos? Cada respiración que damos es una bendición de Dios, hermano. Cada latido de tu corazón, cada vez que ves y dices, aunque uso lentes, veo, aunque uso aparatos, oigo, aunque traigo placa dental, hablo, tengo gastritis, pero como, camino, aunque sea con dificultad. Tantos beneficios, tus hijos, tu esposa, el lugar donde vives, el trabajo que tienes, las fuerzas.
Es incontable los beneficios del Señor, hermano. No olvides ni uno solo de sus beneficios. A Él sea la gloria y la honra, y acerquémonos a Él, hermanos. Y el beneficio más grande es, Él es el que perdona todos nuestros pecados. El que sana. Hermanos, ¿qué estás pues buscándole ahí? No te digo que no vayas al doctor, porque Dios los usa también, ¿sí o no? Pero acudamos a Él. El que rescata, diga, rescata del hoyo nuestra vida. Hay veces que sí estamos en el hoyo, ¿no? ¿Cómo salgo? Esto está muy profundo y resbaloso y grito y nadie me ayuda. Clama al Señor, clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Y Él es el que su mano es poderosa y alcanza cualquier lugar. Rescata del hoyo nuestra vida. Y no solo eso hace, nos baña, obviamente. Nos corona de sus favores y de sus misericordias. Dale otro aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Ponte de pie. Dice que Él es sumo sacerdote según el orden de ¿quién? Sin principio, sin fin, sin padre, sin madre, sin genealogía. Y Melquisedec, ahí está en Génesis. Dice que cuando Abraham fue y rescató a Lot, salió Melquisedec, Abraham le entregó todos los diezmos y lo bendijo Melquisedec. ¿Quién estaba ahí? El Señor, hermanos. Es una teofanía donde el Señor se estaba mostrando. Ese es nuestro Salvador, nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, el que intercede por nosotros. Y aún su Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque a veces no sabemos ni cómo pedir, cómo nos conviene pedir. Así que Jesús es superior que cualquiera, y Él puede ayudarnos cualquiera que sea tu situación, cualquiera. Aún el viento se sujeta a Él, el mar se sujeta a Él. Los demonios les decía, cállate, y se callaban. Él es el Todopoderoso. Y vendrá por nosotros. ¿Tienes una necesidad, una situación difícil? Si quieres, cierra tus ojos y levanta tus manos. Dile, yo te necesito, Señor, ayúdame. Aquí está Él, podemos entrar y aquí está el trono de la gracia y encontrar ayuda y oportuno socorro, oportuno en el momento necesario. Ayúdanos, Señor. Gracias te damos porque nos dejaste la puerta abierta para llegar hasta tu presencia. Ayúdanos en nuestras necesidades, debilidades. Tú sabes todo de mí. Como decía el salmista, aún no está la palabra en mi boca y tú ya la sabes. Lo que estoy pensando, tú ya lo sabes. Lo que necesito, tú ya lo sabes. Solo quieres escuchar que yo clame a ti. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas, cada familia, cada joven, cada señorita. No te desanimes, no te desilusiones. No creas que ya todo está perdido.
En Él siempre hay esperanza. No te rindas. No te rindas. Clama al Señor. Gracias, mi Dios. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Pues vaya confiando en esto, hermano, que el Señor entiende todas sus necesidades, que el Señor está con usted. Nos vemos aquí el miércoles en nuestra reunión de las 7. El Señor le bendiga.